Era una resolución judicial largamente esperada y hoy la ministra en visita del caso Caradima, Jessica González, dio a conocer su decisión. En una resolución de 84 páginas, la magistrada reconoce el delito de abusos sexuales en contra de menores, pero decidió sobreseer el sumario por prescripción de los ilícitos. ¿Qué significa esta resolución más allá del ámbito judicial? Con esto se acaba el caso y la Iglesia comienza entonces a dar vuelta definitivamente la página de este episodio tan triste. Conversemos de esto con el director de la revista Mensaje, el sacerdote jesuita Antonio Delfau, quien está en comunicación con nosotros. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ramón. Partamos por lo último que decía yo en el planteamiento aquí de la presentación de la entrevista. ¿Se tiene que considerar eso? ¿Es sencillamente, habló la justicia a través de su resolución, a través de la justicia ordinaria, habló la Iglesia anteriormente con el juicio canónico que se llevó adelante, y esto entonces ahora pasa allá a darse vuelta a la página? Bueno, yo creo que es importante que la justicia chilena haya acreditado los crímenes cometidos. Es decir, que la justicia civil, antes de cerrar el caso por prescripción, declare claramente que los crímenes se cometieron. Creo que eso es importante para la opinión pública, es importante también para la Iglesia, porque es como la confirmación de la justicia civil de un dictamen que ya había dado la Santa Sede en su momento. Lo segundo importante, creo yo, es que tenemos que revisar esas 87 páginas para ver de qué modo ha quedado acreditado. Han quedado acreditados. Nosotros no hemos podido tener todavía acceso al fallo completo, pero me parece que puede ser muy interesante porque de ahí pueden salir varias aristas, ¿no es cierto? Qué interesante lo que usted señala, porque yo tuve acceso esta tarde a la copia del fallo. No lo leí en su totalidad, pero por lo menos el 80% de él. Y me sorprendió, le digo con sinceridad, todos los antecedentes al principio que dan cuenta de testimonios que avalan la existencia de estas conductas, que en algún instante, en el contexto en que se daban, parecían que eran situaciones esporádicas, que no las ligaban con con una situación particularmente ilícita, ni mucho menos. Pero hay muchos testimonios que dan cuenta de que sí, mire, habían estos toquecitos por aquí y por allá, pasaba esto, habían unos besos, En definitiva, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Cómo es posible? Que se trataba de conductas permanentes. Claro, y lo dice la resolución, Entonces, ¿cómo es posible que todo esto se hubiese mantenido de esta manera y estoy pensando incluso bien, que para el resto de esta comunidad le pareciera como algo que no tenía mayor importancia? Claro. Yo creo que esa es la importancia que tiene la resolución, que es justamente el detalle que vamos a tener que ir viendo, porque eso tiene consecuencias respecto a la pía unión sacerdotal, respecto a una manera de ejercer también el ministerio y otras muchas cosas que se van a tener que ir analizando con mucho cuidado y muy seriamente. Yo creo que es bueno que la justicia acredite que existieron estos hechos y que estos hechos están avalados por pruebas y por pruebas contundentes y sistemáticas también en el tiempo. Ahora, todos queremos dar vuelta a la página, obviamente que todos queremos dar vuelta a la página, pero para dar vuelta a la página lo tenemos que hacer con pleno conocimiento para justamente evitar que estas cosas sucedan en el futuro. Hay algo que a mí me queda dando vuelta que yo creo que a lo mejor a muchos católicos también le está dando vuelta desde hace tiempo, y al que tenga la oportunidad de leer este fallo en su totalidad para hacerse una visión completa de lo que ha resuelto la justicia, tal vez también podría sucederle, que es pensar, si esto ocurrió en un instante y si había tantas vocaciones que nacieron al alero de esta persona que lo consideraban muchos de ellos mismos, incluso en sus mismas declaraciones judiciales señalan que lo consideraban prácticamente un santo, uno podría pensar qué sucede con la formación de aquellos religiosos que hoy día ejercen su ministerio y que fueron formados bajo esta verdadera subyugación, porque lo que se determina en este juicio es incluso el control de las conciencias. Entonces uno piensa que si va a haber alguna reacción también, o debiera haberla de parte de la Iglesia, de revisar también a quienes se formaron bajo el alero de Fernando Caradima.
Sin lugar a dudas que esa es una pregunta bastante pertinente. Yo creo que es una pregunta de sentido común y creo que, yo me imagino que se la estarán haciendo las autoridades eclesiásticas correspondientes. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que se desprende ciertamente de esto que un modus operandi, una manera de actuar, una manera de formar, sin lugar a dudas tiene consecuencias y esas consecuencias tienen que ser estudiadas cuidadosamente. Sí, yo no estoy hablando de actitudes o de conductas ilícitas, ni de encubrimiento, ni nada de eso. No, usted se está refiriendo a un estilo de formación, de un estilo de relación con el formador principal, que sería en este caso el padre Fernando Karadima, una manera de una manera de actuar que no tiene mucho que ver con lo que es el cristianismo y por lo tanto que puede tener secuelas de muy diversa índole que yo creo que son necesarias, es necesario analizar y yo supongo que se estarán analizando. ¿Qué opina usted respecto de la situación en que quedan las víctimas de Fernando Karadima, estas 4 personas que tuvieron la entereza de denunciar, pese a todo lo que significaba la exposición pública, que eso iba a suceder y que de hecho ocurrió después de haber entregado estas 2 resoluciones, primero la canónica y hoy día la judicial? Bueno, yo creo que las víctimas se constituyen sin lugar a dudas en verdaderos héroes, porque tuvieron que sufrir un largo tiempo el rechazo, la odiosidad, las calumnias, incluso el no querer contactarse con ellas por parte de personeros del clero, de la Iglesia, y también de parte de alguna prensa y de ciertos medios de comunicación, y también la consideración de haber sido... quiero decir que muchos cuestionaron también el hecho de que hubieran hecho pública estas denuncias más allá de lo que correspondía en los tribunales eclesiásticos. Y yo creo que se ha demostrado que era necesario que le hicieran pública, que hemos ido aprendiendo todos, que nuestra iglesia hoy día es una iglesia que toma muchas mayores precauciones, que toma mucho más en serio el clamor de las víctimas, que si una persona se acerca a las personas indicadas para protestar por algún tipo de abuso, van a ser consideradas muy seriamente, van a tener la acogida correspondiente. Entonces, en ese sentido, creo que yo la verdad es que siento que ellos han contribuido enormemente al bien de la Iglesia, las 4 víctimas. Y lo que yo lamento y me da una pena muy grande es que algunas de estas víctimas, toda esta situación las haya alejado para siempre de la Iglesia. Hay algunos que no se alejaron, pero hay otros que no quieren saber nada de nuestra Iglesia y eso a mí me entristece enormemente, porque cuando nosotros, los sacerdotes, somos obstáculos para que una persona se encuentre con Dios, es lo más triste que puede pasar. Ahora, desde esa perspectiva también, releyendo este fallo, da cuenta de las labores que se hicieron para el conocimiento en su momento. Usted lo acaba de decir, ahora hay un nuevo protocolo, hemos sabido y somos testigos de cómo se han hecho públicas, se han conocido también otras denuncias que se están investigando para ver si tienen verosimilitud o no. Pero queda latente aquí en la lectura, por lo menos hago una interpretación mía, obviamente, de lo que he leído del fallo, de que alguna de esas da la sensación, o por lo menos uno puede sentir esa sensación, puede estar equivocado el sacerdote Antonio del Favo, pero ¿sí? Da la sensación de que como que llega la denuncia y a ver, la traspaso para allá, y después digo, mira, cumplí con lo mío, la traspasé, dicen algunos connotados, incluso obispos, hasta allí llegó mi participación, como que no hay un involucramiento mayor, como pareciera escudarse dentro de las formas del protocolo de lo que dice el reglamento, pero estamos hablando de graves acusaciones de daño a personas, y uno esperaría que hubiese una mayor preocupación, una llamada de teléfono de vuelta, ¿cómo estás tú? Y no sencillamente decir, yo cumplí con lo que me correspondía, se lo pasé para acá, como si esto fuese sencillamente un archivador que se transmite, y no de episodios dolorosos, incluso presuntamente de ilícitos que se estaban denunciando.
Así es, y yo creo que muchos de los que actuaron mal en su momento, algunos lo han reconocido, otros han reconocido que en el fondo no les creyeron a las víctimas, o por lo menos tenían dudas muy grandes, y otros sintieron, como lo dijo un importante jerarca de nuestra iglesia, por la significación e importancia, por el trabajo apostólico que había realizado el padre Fernando Karadima, en el fondo no hubo una objetividad absoluta para considerar las acusaciones. Yo creo que todo esto ha servido, o sea, yo no me quedaría, el fallo de alguna manera es una fotografía de lo que sucedió en este proceso. Yo creo que hoy día tenemos que considerar que la Iglesia ha hecho un aprendizaje y queremos creer que este aprendizaje va a ser siempre estar del lado de las víctimas y nunca de los victimarios. Sacerdote Antonio Dalfao, muchas gracias por su tiempo para conversar con nosotros aquí en CNN Chile. Que esté muy bien. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa y regresamos de inmediato.